Vamos a hacer una serie de programas, de cápsulas, llamadas Mérida en sus poetas, y con los nombres de los distintos poetas. Aquí el maestro Jorge Humberto Alba de Rendón y un servidor. Vamos a ir aclarando algunos puntos a lo largo de la lectura de los poemas. Uno de ellos que queremos empezar aclarando es que en Yucatán no existe una larga y arraigada tradición poética. No la existe. No tuvimos poetas importantes en la colonia. No recibimos una herencia maya fuerte, poética, como la recibieron los poetas del altiplano, de la poesía náhuatl, que era tan hermosa y tan rica y tan increíble, de un pueblo tan guerrero, ¿no? Entonces, somos nuevos, digamos, más o menos nuevos en la poesía, si vale decirlo, ¿no? Y siempre llegamos tarde. Ya estaba desapareciendo el romanticismo y nosotros fuimos románticos. Ya había muerto el pájaro azul o el azul de Rubén Darío y seguíamos siendo modernistas. Y bueno, ahora sí ya somos contemporáneos, poco más o menos, de lo que hay en el mundo. La poesía en realidad nace como un canto, de suyo viene de poisson, que quiere decir canto. Entonces la poesía lo primero que tiene que hacer es cantar, es decir, que haya ritmo. Si no hay ritmo, no hay poesía. Puede no haber rima, pero tiene que haber ritmo. Octavio Paz decía, la poesía tiene que cantar y contar. El maestro Álvarez y yo decíamos en una conferencia el otro día que la literatura es tan infinitamente poderosa, es tan maravillosa, que dio a conocer a Dios, no lo inventó, no lo creó. En algunos aspectos sí, pero digamos en términos generales no, pero lo dio a conocer. Dios nos llega a través de la literatura. Sin embargo, los primeros poetas, las primeras poesías en nuestra tradición occidental, es decir, del mundo helénico y del mundo judío, son cantos, son odas a la cólera, maestro. ¿No es así? Sí, tanto la cólera de Zeus, de los dioses griegos, como de Yahvé, que era un dios vengativo, colérico, un dios guerrero, y se le canta como el rey de las batallas. De manera que, sí, la cólera está en el principio de la poesía. Pero como tú dices, ¿por qué es rítmica la poesía? Porque la poesía nace con la música. Sí, claro. La poesía era cantada, toda, la épica, la lírica, acompañada de cítara, acompañada de flauta, pero era cantada, con música. Es muy importante. Por eso el ritmo no se debe perder. Si no hay ritmo, no hay poesía, es prosa, ya está. El ritmo lo da la acentuación. Los acentos, ya sean ortográficos o prosódicos. En la manera que hay muchísimos ritmos, ¿no? Una cantidad terrible de ritmos posibles para distintos metros. Metro es el número de sílabas, digamos, compuestas en un poema. Y ritmo es la acentuación. Digamos, hay ritmos clásicos para el soneto. Claro que todo verso de arte mayor, es decir, de más de 8 sílabas, ¿estoy bien? Sí. Tiene que tener una acentuación en la penúltima sílaba. Todos. Así tengan la tercera, sexta, en la penúltima tiene que tener esa acentuación. Entonces, con esta observación
Pues vamos a empezar nosotros. También hay que decir algo. Muchos poetas fueron en su origen, ya en el romanticismo, practicaron el clasicismo. Sí. O sea, ¿verdad? El clasicismo es un conjunto de métodos y de ritmos muy específicos, ¿no? Sí. El clasicismo vino una continuación del Renacimiento. Sí. El Renacimiento. Después vino el Barroco y después vino un proceso que se llama clasicismo, que vino de Francia y pasó a España, ¿verdad? Donde está Quintana, donde están otros grandes poetas, que imitan a los poetas de la antigüedad. Píndaro, por ejemplo. Por ejemplo, esto que voy a leer ahorita, que es una oda, pues su maestro es el gran Píndaro, el gran poeta de Tebas, que le cantó a los héroes de los Juegos Olímpicos, de los agones, pero no en el sentido deportivo, sino en el sentido moral, cívico. Los que ganaban en los Juegos Olímpicos eran modelo de la aristocracia, que tenía como objetivo la perfección, la arete. Era producto de una educación. Y es lo que canta Píndaro. Eso, el valor cívico y moral de esos héroes, que son modelo para los demás. ¿Sí es? Entonces el clasicismo llega a México como un antecedente. Tenemos a Navarrete, poeta muy importante. Y aquí vamos a leer un poeta que es nuestro, es yucateco, don Andrés Quintana Roo. Un prócer nacional, sí, inmaculado. Mano derecha de Morelos. Sí, señor. Estuvo mucho en la redacción de aquella constitución de Apatzingán. Hombre que luchó con su esposa, Leona Vicario. Es un héroe de la independencia. Por eso tiene doble valor esto, porque él va a hablar de la independencia en una poesía. Lo va a hacer verso, lo va a hacer letra, lo va a exponer. Adelante, maestro. Bueno. Oda a la independencia. Renueva, oh musa, el victorioso aliento con que fiera la patria el amor santo, el fin glorioso de su acerbo llanto, audaz predije el inspirado acento. Cuando más orgulloso y con mentidos triunfos más usano, el ibero sañoso, tanto hay en la opresión cargó la mano, que el anáhuac vencido contó por siempre a su coyunda uncido. Al miserable esclavo cruel decía que independencia ciego apellidando, de rebelión el pabellón nefando, alzó una vez en algazara impía, de nuevo en las cadenas, con más rigor a sus cerviz atadas, aumentemos las penas, que en su última progenie prolongadas, en digno cautiverio, por siglos aseguren nuestro imperio. ¿Qué sirvió en los dolores vil cortijo que la leve pastor el grito diera de libertad, que dócil repitiera la insana chusma con afán prolijo? Su valor inexperto de sacrílega audacia estimulado, a vuestra vista yerto en el campo quedó, y escarmentado su criminal caudillo, rindió ya el cuello al vengador cuchillo. Así los hijos de Vandalia ruda, fieros clamaran cuando el héroe augusto se dio de la fortuna al golpe injusto. Y el brazo fuerte que la empresa escuda, faltando a sus campeones del terror y la muerte precedidos, feroces escuadrones talan impunes campos florecidos. El generoso hidalgo ha perecido. El término postrero ver no le fue de la obra concedido. Mas otros campeones suscita que redimen las naciones. Dijo y Morelos siente enardecido el noble pecho en belicoso aliento. La victoria en su enseña toma asiento y su ejemplo de 1000 se ve seguido. La sangre difundida de los héroes, su número recrece, como tal vez herida de la segur la encina reverdece. Mas, ¿quién la alabanza el premio digno con títulos supremos arrebata? Y el laurel más glorioso a su sien ata, guerrero invicto, vencedor benigno, el que en iguala dijo,
libre la patria sea, y fuelo luego, que el estrago prolijo atajó, y de la guerra el voraz fuego, y con dulce clemencia, en el trono asentó la independencia. Este último verso ha causado problemas, porque aquí está hablando el insigne Quintana Roo de don Agustín Iturbide. ¿Vio con buenos ojos? Sí, porque así dice, él acabó la independencia, acabó la lucha. Pero no eso, que haya asentado en el imperio. Y lo dijo, en el trono, que no lo dice como algo peyorativo, en el trono asentó la independencia, punto. Porque ya Morelos y los otros habían pensado ofrecer el trono de México a algún rey, a algún príncipe europeo. Este se asentó en el trono. Bueno, Octavio Paz, estando un poco de acuerdo con don Andrés Quintana Roo, dijo que le hubiera sentado bien a México un periodo de monarquía, una monarquía constitucional. Se hubiera prolongado Iturbide, se hubieran impedido todas esas cuestiones de Santana y todo. No tarda Vicente Guerrero en Victoria. O sea, hay unos cambios de presidentes de un día para otro. Es verdaderamente triste esa historia. Esa lucha en que intervienen los yorquinos, los escoceses, la masonería, ¿no? Dirigida por Poinsett, que siempre hemos tenido un norteamericano detrás. En el asesinato de Madero, en todo encontramos un americano. Henry Wilson. ¿Sí? ¿Y ahora, maestro? Pues ahora, es difícil creer que no tenemos por allá la mano, ¿verdad? Bueno, la poesía, brevemente, antes de entrar a la siguiente poeta, que es un gran hombre de letras, José Peón Contreras, ha sido en lengua castellana y también en italiano, y también lo ha sido, desde luego, en inglés, que es un lenguaje muy poético, aunque no lo crean. Un largo camino a la oralidad, que eso no implica perder el ritmo. Eso lo vamos a ver en poetas en lengua castellana como Neftalí Reyes, Pablo Neruda, como Jorge Luis Borges, lo vamos a ver, bueno, como Federico García Lorca. Claro que Federico García Lorca se excedía en ritmo, ¿no? No, García Lorca respeta las formas métricas, sobre todo el romance castellano tradicional. Su gran libro, Romancero Gitano, es creación suya, pero con base a los temas, ¿verdad?, que ya existían en la tradición, que él supo darle una belleza por las metáforas, por todo eso que su mente crea, ¿verdad? Pero Lorca respeta mucho. No, pero estoy de acuerdo. Pero hablo Poeta en Nueva York, que es uno de sus libros más bueno, ese ya está en el... Por eso, estoy hablando de uno de los libros más reconocidos de él. Ya está en el surrealismo. Ya, entonces tiene. Pero no pierde nunca el ritmo. No pierde nunca el ritmo. Vamos a hablar más adelante de la introducción de Walt Whitman en ese sentido. Pero ahorita vamos a leer a José Peón Contreras, que le hace un poema muy hermoso a Mérida, sí, que dice: en torno mío fulgurante vierte relámpagos de luz la poesía, y salgo de las sombras de la muerte con el arpa en las manos, tierra mía, para venir a verte. Y yo quisiera hablarte de una historia de lágrimas y amargos sinsabores, mas tal como la dicha es transitoria, también la pena, y de sus tristes flores se extingue la memoria. ¿Para qué recordar el mal que he oído, si te vuelvo a mirar tan hechicera, y tú me quieres como te he querido, y eres tú misma como siempre has sido, y yo lo mismo que era? Si sentimos los dos igual anhelo, y es conforme a tu dicha mi alegría, echemos juntos el pasado un velo, aun cuando tenga nubes como el cielo,
y sombras como el día. Demos gracias a Dios por tu ternura. Demos gracias a Dios de que nos guarde melancólicos sueños de ventura al rodar de las horas de la tarde. Todo me habla de amor, tierra querida. Como voy por tus calles y te veo, en medio de los árboles tendida, y confundo mi vida con tu vida, tu amor con mi deseo. Quiero hacer notar, maestro, que él tiene aquí un conjunto de endecasílabos, ¿ya me entendió? Sí. Pero el último verso es de pie quebrado, lo que se llama de pie quebrado. El último verso es más corto, ¿eh? Sí. Esto le da un poco de ligereza, ¿no? Sí. Al poema, le da un poco, Sí. siempre es mejor que Sí. la monotonía, ¿no? O sea, el romance de los octasílabos, era un poco, es un poco fastidioso, ¿no? Eventualmente, ¿no? A Dios gracias, a Boscán le entregaron el soneto ese, Sí. que habían hecho los poetas del estilo nuevo. Y Se le aconseja a Boscán que emplee el endecasílabo, que era el más cercano a lo que usaban los italianos. Sobre todo Petrarca, que es el que le había dado forma definitiva. Porque los del Dolce Stile Nuovo crearon el soneto, pero el que lo perfecciona, el que lo lleva a su esencia es Petrarca. Y es el maestro de todos los que bueno, escriben. hay que decir algo muy importante sobre el soneto y sobre el endecasílabo, sumamente importante. Suena perfectamente bien en todas las lenguas. En todas las lenguas suena sí. perfectamente bien. Shakespeare hace unos sonetos que tradujo aquel nuestro amigo Fernando Marrufo. Fernando Marrufo, ¿Se sí. acuerda usted? Sí, Fernando Marrufo, sí me acuerdo de él. Adelante, maestro. Bueno, antes yo quería señalar algunos aspectos que muestran el romanticismo de Peón Contreras. Ajá. Peón Contreras, más que nada, fue dramaturgo. No olvidemos eso. Fue uno de los grandes dramaturgos de México. El gran dramaturgo. Fue coronado como príncipe Por de la los dramaturgos. crítica. Sí. La hija del rey. Y otras muchas, el Joyel del sombrero, muchos otros. Era un autor de teatro, de manera que dominaba la escena y todo. Bien triste. Pero era un romántico en eso, en la vuelta al teatro histórico, del teatro en verso. ¿Ah? Eso es muy importante, como Zorrilla, como Ángel García Gutiérrez, que por cierto vivió en Mérida. García Gutiérrez, no olvidemos que vivió en Mérida. Entonces, este es un romántico, dice, echemos juntos al pasado un velo. Ese es romanticismo, ¿no? Melancólicos sueños. Todo me habla de amor. Es un romántico. Amargo sin sabores. Estos son rasgos que nos muestran. Pero aquí vamos aclarando algunos puntos. ¿Qué es el romanticismo, maestro? Porque la gente va a confundir Bueno, romanticismo con el amor romántico y lo cortés. clásico, A ver, la gente va a confundir con lo que es el romanticismo en literatura. pues sí. Hay lo clásico, en sentido general, es todo aquello que perdura, todo aquello que tiene un valor, que no pase el tiempo, existe. Hay películas clásicas, canciones clásicas, perfumes clásicos. Usted no es un viejo, es un clásico. Bueno, me refiero a ese término general, pero lo clásico, en sentido literario, es Grecia, la Hélade y Roma. Su obra, que sirve de modelo, porque lo clásico es eso, modélico, ejemplar. Pero lo clásico es el equilibrio que lograron los griegos entre dos cosas, la razón y la pasión. Cuando hay un equilibrio, es clásico. Cuando predomina la pasión, el sentimiento, es romántico. Y el romanticismo, hay un romanticismo eterno. Vuelvo a repetir eso, aunque no estoy muy de acuerdo, nunca he estado muy de acuerdo, vuelvo a repetir. Bueno, El hombre vive en una lucha entre pasión y razón. Sí. Los griegos, en su inmensa sabiduría, pretendieron o creyeron que lograron un equilibrio en esa sí, batalla. pero lo ves, por ejemplo, en la tragedia griega. Esquilo, Sófocles, le dan Eurípides. más importancia a la razón que a la pasión. Pero la ¿qué pasión es pasa? la ibris. Sí, la ibris, sí. Pero, ¿qué encontramos con Eurípides, el más joven?
el más joven que es racionalista, ya no cree en los dioses, pero tiene que usar el mito para su tragedia. Pero en las tragedias de Eurípides, lo que importa es la pasión. Los héroes son apasionados, llegan a esa desdicha no por el destino ciego ni por voluntad de los dioses, sino porque ellos se dejan llevar por la pasión. Y eso es ya el romanticismo. Eurípides es un romántico adelantado a la letra. El romanticismo propiamente es un periodo que sigue al neoclasicismo. Fines del siglo XVIII, principios del XIX. Sí, señor. Aparece en Inglaterra, en Alemania. Originalmente fue un movimiento político de protesta, Sí. porque era el siglo de las luces, de la ilustración. Y de ahí devino en en protestar, entre comillas, contra el clasicismo. Hay algo muy bonito que tiene el romanticismo. Libera al lenguaje. Sí. Si la poesía, si el lenguaje no está al servicio de la poesía, nada, es un fracaso. Si queremos construir sonetos perfectos, pero ese lenguaje no sirve a la poesía, estamos muertos. Ese lenguaje no es la poesía la que está al servicio del lenguaje. Es el lenguaje el que está al servicio de la poesía. Y eso lo pretendió un poco el romanticismo. El maestro estaba mostrando temas, pero la forma de peón es también un poco clásica. Pero los temas sí son... Ahora, aquí no vamos a notar... Es un bonito verso de la Mérida. Sí. No vamos a notar el desasosiego de los románticos, la ansiedad de la vida. Sí, porque no se deja llevar, primero porque el tema es una ciudad, no es una mujer, es una ciudad a la que se ama. Puede ser que algunas veces se convierta una ciudad en una mujer amada, como aquel romance que decía, si tú quisieras Granada, te daría por dote a Córdoba y a Sevilla. O sea, te conquisto, eres mía. Como Hernán Cortés. Sí, ¿cómo no? Nadie amó más a México que Hernán Cortés. Él la conquista, fue su esposa. ¿Entendiste? Eso es muy importante. Pero aquí creo yo que le canta a Mérida, entonces tiene que mesurarse ese desplante así pasional. Pero por ejemplo el romanticismo... No, inclusive dice, hemos vivido las amargas, hemos vivido cosas feas, pero eres mi ciudad tan linda y mi vida es tan hermosa contigo que tiremos todo eso. Lo que dijo usted, cubramos todo eso con un velo. Y este motivo, cuando voy por tus calles y te veo, la rescata Fernando Espejo. Exactamente. Poeta mucho del siglo XX. Exactamente. Ese ir por las calles. Ver a Mérida, te subes en mis 4 puntos cardinales. Eso, sí, Mérida señor. Es mis calles, mis encuentros, mis parques, los lugares que y los conozco. míos también, y los claro, suyos también. Conozco todo. Por eso él aquí dice, cuando voy por tus calles y te veo, en medio de los árboles tendida. O sea, tú, como una ciudad chiquita como era en aquel entonces, pero es su Mérida. Por eso quiere volver y verla. ¿Ya entendiste? Eso es lo que hace el romántico. Ahí le faltó un verso que diga, moriré. O que diga, no moriré, porque voy a vivir eternamente en ti. O sea, el hombre que, como dice, tendido, mi vida es tu vida, pues yo podré morirme, pero voy a vivir en ti. Bueno, Ahora, en la ermita de Santa Isabel. Claro, allá ahí se Morada. debieron haber hecho. Muchas veces solicité yo hace tiempo que por qué no se ponían las obras de peón en la ermita, en ese sitio. Guanajuato así empezó, lo que hoy es una feria. Empezó con las escalinatas de la universidad. Allí ponían los entremeses hermantinos, piezas chicas, preciosas. Igual aquí, pero no se ha desoído. Hay un teatro que se llama Peón Contreras, pero si no fuera por Juan Ramón Góngora que puso La hija del rey, nunca se pondría una obra de este yucateco tan importante.